a grabar. Bueno, esta situación de describir una onda es muy importante para estructura de la materia y para física 2 y para otros cursos, porque va a aparecer este concepto muchas veces. Entonces tenemos que tener claro cómo podemos describir una onda matemáticamente. Entonces, lo primero que voy a hacer, lo primero que voy a plantear es un eje aquí. Voy a poner el título. Que es lo que vamos a ver hoy. Bueno, vamos a ver otras cosas aparte de eso. Descripción de una onda. Entonces voy a poner un eje. Y voy a colocarle aquí un Y. Y X. Entonces, en este eje Y y X son posiciones. Pero podemos darle una interpretación a lo mejor que tenga más sentido. Y voy a dibujar, por ejemplo, esto lo hubiera hecho en otro programa, hasta ahorita estoy pensando. Eh, ahí se están borrando hasta hasta los cuadritos. No es para que se vea más o menos como si que sí es una onda. Ujú. No es exactamente la función seno, que era la que quería dibujar, pero más o menos, ¿no? Ahora vamos a imaginar que esto de aquí es una onda, es un poco más, se me hace que es un poco más picuda aquí en esta parte, en la cresta y en los valles, pero más o menos es la idea. ¿Me pueden decir ustedes qué tipos de fenómenos en la naturaleza ya saben o ya han escuchado que se comportan como ondas? El sonido. La luz. No. La luz, que es por lo que estamos viendo aquí esto el día de hoy. Entonces el sonido, voy a apuntar aquí esos ejemplos que me están dando. El sonido, la luz, que es algo que vamos a ver en este curso. Vamos a ver cómo se comporta la luz y cómo interactúa con la materia. ¿Qué más? Otra cosa que sepan. Como las ondas que generan microondas, pero no recuerdo cómo se llaman. Las microondas, Ah, bueno, gracias. Las olas. muy bien, las olas, Las ondas de radio. las ondas de radio. Ajá. Entonces, les quiero adelantar una parte de aquí del curso y del temario. La luz, las microondas y las ondas de radio, de hecho, son el mismo tipo de radiación.
A ese tipo de radiación se le llama, o el mismo tipo de onda. Después vamos a ver qué tipo de radiaciones. Ajá, todas son la misma. Espero que no les esté sorprendiendo que yo les diga que todo esto es radiación. Van a decir, ay, estoy expuesto a la radiación. Sí, están expuestos a la radiación todo el tiempo. Luz, microondas, radio. Después vamos a adentrar más qué tipo de radiaciones. Ujú. Entonces, para describir la onda, necesitamos una función. Y esa función nos debe de dar y, la altura, que podemos escribir como f de x. Ajá, donde f de x va a ser la altura. Entonces, se me ocurre, por el día de hoy, que es más fácil, describir una ola. De hecho, vi algún ejemplo en un libro así y dije, pues está sencillo de escribir, entenderlo con una ola. Y piensen qué sucede cuando una ola es estática. O sea, piensen que toman una fotografía de la ola en el tiempo y esta parte que se encuentra aquí debajo está llena de agua y toman un eje de referencia, aquí digamos que toman hasta 0, así. Hasta aquí, toda esta parte es como está el agua. Ajá. Cuando están en una posición 0, o sea, X, aquí voy a reescribir esta acá, X, en una posición X igual a 0, la altura de la ola, o sea, Y, ¿cuánto es? 0 también. 0 también. Cuando llegan a cierta posición, la altura es -1. Entonces aquí le vamos a poner -1. Y aquí la altura sería 1. En este punto sería otra vez 1. Ujú. Entonces, la idea de una función es poder describir una onda y esta onda tiene un comportamiento periódico. Ahorita no estamos incluyendo el tiempo, solamente imaginen que le tomamos un screenshot o pausamos la ola y vemos cómo se está comportando. Ujú. Una ola no es tan perfecta como esta, pero estamos partiendo de esa perfección. Ujú. Entonces, para describir esta ola, vamos a utilizar una función periódica. Ahora, voy a partir, bueno, sí, vamos a ver qué sería más fácil. Bueno, voy a hacer aquí un círculo. Vamos a juntar esta idea con la idea de un círculo. Voy a hacer aquí un círculo. Y voy a ponerle como de referencia el radio del círculo. Lo voy a poner aquí. Y voy a poner la altura, esta altura Y. Ujú. Entonces, ¿quieren vender un colchón? Porque aquí está pasando los colchones para que le avise que los espere. Entonces, imaginen que aquí en ese círculo que dibujé,
Perdón, profe. ¿Sí? ¿Sí me escuchas? ¿Qué pasa? Ah, sí, sí, es que pensé que preguntó algo. No, no, no. Entonces, denme un segundo en lo que hago el dibujo. Quedó muy feo. Mm, mm, mm. Entonces, imaginen que esta partícula se está moviendo en una forma circular en esta dirección, en contra de las manecillas del reloj. Entonces, en la posición 1 se encuentra aquí. El radio siempre es el mismo. Ajá. En la posición 2 se encuentra aquí y se sigue desplazando. Ajá. Entonces, esta altura sería la altura de la posición 1, ¿correcto? Ahora a esa altura le vamos a asignar el nombre de Y1 y a esa altura le vamos a asignar el nombre de Y2. El radio siempre va a ser el mismo. ¿Cómo le podemos hacer para calcular la altura si conocemos aquí un ángulo llamado teta? ¿Con qué función podemos encontrar la altura Y si conocemos que el radio siempre es igual? El radio es unitario. Con la función seno. Con la función seno, ¿cómo es la relación del función seno? Seno de teta es igual a ¿qué? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ajá, muy bien. Entonces, voy a hacer algo que sería la P0. Aquí lo estoy nombrando así, o bueno, le voy a cambiar el nombre para empezar desde cero. Entonces, si se fijan, en este caso hipotético de esta esfera que se está moviendo, chin, podemos empezar desde el punto en el que la altura es cero. Entonces ahí estarían el triángulo, todas estarían encimadas. Le voy a cambiar el nombre. Aquí le voy a poner 1 para no tener ceros. Bueno, está bien, P0 le voy a poner. Perdón. P1. P0. Y entonces esta sería la altura Y0. Ujú, ujú. Si nosotros graficamos esta altura, vamos a encontrar una gráfica como la que se encuentra acá arriba. ¿Sí? O sea, que voy a repetir esa gráfica que está acá arriba. Bueno, sí, lo voy a pintar con azul, que es la altura. Y aquí voy a graficar teta.
Entonces, a la altura, cuando esta partícula se encuentra aquí, en este punto, la altura dijimos que es 0. Cuando la altura de esta partícula es y1, o sea, cuando se va moviendo, esta altura empieza a crecer, ¿cierto? Y llega a un punto máximo de crecimiento, que sería hasta aquí, hasta el punto máximo. Porque cuando pase este punto máximo del círculo, va a empezar a bajar, ¿cierto? Y el ángulo sigue creciendo. Cuando empiece a bajar esa altura, lo que ocurre es que empieza a bajar, ¿cierto? La altura, hasta que llegue nuevamente a este punto que está aquí. Cuando llegue a ese punto mínimo, va a ser 0 la altura, ¿correcto? Entonces, esta altura sería el seno de teta es igual a y entre la hipotenusa. Después, esta partícula podría seguir girando, y cuando llegamos acá, vemos que la altura empieza a ser negativa hasta que llega a un punto mínimo. Entonces va a llegar a un punto mínimo. Y cuando la partícula empiece de este punto acá, la altura va a empezar a acercarse a 0 nuevamente. Entonces, esta función que estoy dibujando me salen muy feas. Ajá. Proviene de describir el movimiento o de graficar la altura y de una partícula que está girando en un círculo. Entonces, para describir una onda o el comportamiento de algo que físicamente se mueva como una onda, lo que debemos hacer es utilizar una función seno. Entonces bueno, vamos a describir una función más general para describir cualquier tipo de onda. Entonces, si tenemos, aquí yo le voy a escribir como subtítulo, para cualquier tipo de onda. Vamos a ver. Entonces, sabemos que tiene que ser una función f de x, ¿no? Porque primero queremos encontrar la posición. ¿Están hasta ahí correctos? ¿Están hasta ahí de acuerdo? Ahora, ¿cómo podemos modificar la altura? Porque la altura, ¿cuánto de esta gráfica le vamos a poner aquí un periodo? Cuando este ángulo da 2 vueltas, ¿cuánto vale en radianes? Cuando da una vuelta, perdón, completa, y llega al mismo punto, ¿cuánto vale en radianes? ¿Cuánto es el valor del ángulo cuando da 360? ¿Cuánto es 360 grados en radianes? No te escuchamos, Ángel, como que vi que prendiste el micrófono, pero no se escuchó nada. 2pi, profesor. Muy bien, 2pi. Entonces, en este punto, cuando da vuelta de 360, vuelve a llegar al mismo punto original, ¿no? Entonces, ese valor es 2pi. Cuando da 180 grados, ¿cuánto vale? O sea, cuando está aquí.
¿Cuánto vale pi? Digo, teta. El ángulo teta. Un pi. Correcto. Pi. Y entonces aquí, a la mitad cuando está al máximo, eso es pi entre 2. Y cuando está al mínimo, sería, bueno, los voy a poner aquí, sobre el eje, pi entre 2. Y cuando está al mínimo, también vale, ¿cuánto valdría aquí? ¿Cuánto valdría ahí? ¿Me pueden decir? En el mínimo. ¿Cuánto vale aquí en el mínimo? ¿Cuál es el valor de teta? 3 pi medios. Muy bien. Ajá. Entonces ahora, para la función seno ya sabemos. ¿El seno de 0 cuánto sería? Cero. Muy bien, 0. ¿El seno de pi entre 2 cuánto sería? 1. Ajá. Voy a poner aquí una línea y otra línea acá. Entonces, para pi medios, el valor del seno sería 1. Para el valor de pi, ¿cuánto sería el seno de pi? 0. 0, muy bien. Para el valor de 3 medios de pi, cuando teta es igual a 3 medios de pi, ¿cuánto sería el valor del seno? ¿Cuándo es seno de 3 medios de pi? Menos Menos. 1. Menos 1. Muy bien. Y nuevamente, otra vez, cuando llegamos a 2pi, cuando teta es igual a 2pi, ¿cuánto sería el seno de 2pi? 0. Muy bien. Entonces creo que ya entendieron la mayoría de la idea. Espero que no haya ahorita alguien con dudas de cómo son los valores o por qué son estos valores de los resultados de seno de pi medios y pi. Solo recuerden que seno empieza en 0 y para el coseno empezaría más arriba. Ahora, regresando, bueno, para el coseno la función empieza desplazada desde aquí arriba, ¿no? Empieza desde lo alto, ajá, desde el pico o de la cresta. Y para el seno empieza desde 0. Aquí lo estamos viendo con las alturas. Ajá. Ahora, regresando a cómo describir una función total. Esta parte de aquí, a la altura, desde la cresta al valle, a eso se le conoce como la amplitud. Le vamos a poner ahorita la letra A. Y la distancia que existe de un pico o cuando ya se repite la onda, por ejemplo, aquí vamos a empezar desde 0 hasta 0. A esa parte se le conoce como ¿alguien sabe? Cuando se repite la onda, puede ser desde el nodo a nodo, de cresta a cresta, de valle a valle. ¿Saben cómo se llama eso? Ciclo. No, Periodo. no. Periodo implica el tiempo. Eso se le conoce como la longitud de onda y se escribe con la letra griega lambda.
Entonces, lambda es igual a la longitud de onda. ¿Ok? Ahora, como se dan cuenta, los valores de seno solamente están entre 1 y -1. Pero habrá ocasiones en que la ola no valga 1 metro. A lo mejor vale, si es un tsunami, pues vale 30, ¿no? 30, más de 30 metros. Cada ola de los tsunamis son más de 30 metros. Entonces, para describir la onda, lo que tenemos que hacer es aumentar ese 1 porque no vale 1 metro. ¿Cómo le vamos a hacer para aumentar ese tamaño? Ya llevamos aquí como función que función de x debe de ser igual al seno de x, ¿no? Pero queremos aumentar la amplitud de la onda. ¿Cómo le hacemos para aumentar la amplitud? No va a valer 1 siempre. ¿Qué hacemos? Lo vamos a multiplicar por un valor. Ese valor se conoce como amplitud. ¿Sí? ¿Hasta ahí van bien? Sí, profesor. Sí, profe. Ahora, puede ser que esta bueno, como esta posición la describimos con ángulos, ajá, voy a poner eh, W. Normalmente en la notación se escribe con W. Entonces, para que se acostumbren a ver la misma notación en los libros y todo. ¿Por qué? Porque es un ángulo. A final de cuentas, les estoy explicando que este teta, que es la posición de perdón, este teta es este ángulo, es equivalente a esta posición en el espacio. Ajá. Porque esta posición la podemos obtener con este ángulo teta. Entonces, generalmente para una onda vamos a utilizar un ángulo. Vamos a reemplazar esa posición por un ángulo. Entonces vamos a poner que Y es igual, ya no la voy a poner con colores, ya nada más es para identificarla ya, A es igual a seno de omega. Ujú. Que ese es un ángulo. O sea, estoy reemplazando la posición aquí por el ángulo. Ahora, ese ángulo, o hasta el momento, lo hemos hecho de forma estática, o sea, no ha cambiado con respecto al tiempo para nada. Ha sido como una fotografía nada más. Pero ¿qué pasa si incluimos el tiempo? Ahora sí vamos a incluir lo que nos decías. ¿Quién fue de que dijo del periodo? Creo que no alcancé a ver quién habló del periodo. Pero este ángulo va a ser igual a 2 veces pi. ¿Por qué 2pi? Porque cada 2pi se repite entre lo que vamos a conocer como el periodo. Entonces, T es igual al periodo. El periodo es el tiempo
que tarda en dar una vuelta. Ese sería el periodo. Entonces sería T, y eso es equivalente a 2 pi por F. Entonces, la frecuencia es igual o es inversamente proporcional al periodo. Me podrían definir con palabras que entonces, si ya les dije, el tiempo es, perdón, el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta, ¿me podrían decir entonces qué cosa es la frecuencia? Podría ser cuántas veces, como que la misma palabra te lo dice, con qué frecuencia la onda pasa o algo así. Ajá, en un periodo de tiempo específico. Ajá, ¿con qué frecuencia pasa la onda en un periodo de tiempo específico? Muy bien. O sea, ¿qué tan continuo o cuántas veces pasa una onda, por ejemplo, en un segundo? Entonces, si queremos describir de forma general una onda, tenemos que agregar aquí una componente del tiempo. Esta solamente era f de x, entonces si escribimos ahora que dependa también del tiempo, la altura va a ser igual al periodo, perdón, a la amplitud multiplicada por el seno, por el ángulo que acabamos de decir, multiplicada por el tiempo. Ajá. ¿Hasta ahí van bien? Ahora estamos incluyendo también el tiempo. Ahora, ¿qué sucede si esta onda no empieza en cero y tampoco empieza en una cresta, ni en un valle, ni en ningún lugar específico? A lo mejor empieza en otro punto que no tiene que ver con que no tiene nada que ver con ni cresta ni valle. Entonces tenemos que agregar un desfase. Ajá. Entonces vamos a hacerla más compleja. Y para agregar ese desfase, vamos a agregar delta. Este delta es un desfase. ¿Qué es lo que va a hacer? Voy a dibujarla. Voy a dibujar este desfase. Y puede ser que la onda empiece así, ¿no? Quedó horrible, pero en fin. Entonces, esa onda no empieza ni en cresta ni en valle. Ajá. Voy a poner con un color más suave. No empieza ni en cresta ni en valle. Entonces, ese delta indica
el valor de este desfase. Ese valor lo vamos a nombrar delta. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. Ujú. Ahora, con respecto al tiempo, o con respecto a la posición en la que se va moviendo la onda se puede mover hacia el lado izquierdo, o sí puede moverse o puede cambiar hacia el lado izquierdo, o puede cambiar hacia al lado derecho. Entonces, la forma final de una onda, que le voy a poner aquí X ya hay tiempo, o esta también ya está con respecto al tiempo, pero puede empezar en diferentes posiciones. Entonces era la amplitud multiplicada por el seno, por el ángulo, más una constante que nos indica la posición a la que se va moviendo con respecto, más el desfase. Este menos, si va más, se mueve hacia la izquierda. Le voy a poner más. Se mueve a la izquierda. Y si tiene menos, se mueve a la derecha. Como normalmente queremos que se mueva hacia la derecha, normalmente se escribe con un menos. Este menos y más, ¿por qué se mueve a la izquierda o a la derecha? Tiene que ver nada más con el valor de los senos. Entonces, esta ya sería una forma general de una onda. Esta forma sirve para describir cualquier tipo de onda y entonces la vamos a estar usando, nos va a salir varias veces durante el curso y vamos a ver eh, varias veces esto. Por eso quería primero que viéramos cómo se describe una onda. Profesor, yo tengo una duda. Sí, Con lo del signo se refiere, bueno, específicamente al signo que está de K por X sí, o... Ah, ok. sí, lo voy a cambiar de color. Gracias. Voy a poner un verde. Ese signo. Ujú. Esto que acabamos de ver, así como lo vimos, eso se le conoce como oscilador armónico, de hecho. No quería ponerle ese nombre aún para que vieran de dónde aparecen estas funciones de onda. Pero oscilador armónico podemos hacer o podemos describir el movimiento de un resorte. Voy a regresar aquí un poquito. ¿Ya terminaron de apuntarlo? ¿Quieren que ya lo puedo cambiar? Sí, ya, profe. Sí, profe. Ujú. Imaginen que tengo un círculo
copiar este mismo. Tengo un círculo. En donde hay un resorte. Ujú. Con una partícula aquí. Y este resorte se contrae hacia arriba y hacia abajo. Ajá. Si describimos el movimiento de arriba hacia abajo en el tiempo, lo podemos hacer dentro de este círculo. Ujú. Entonces, este ejemplo de describir las ondas sirve para muchos modelos de la física. Ajá. A este ejemplo les digo, se le conoce como oscilador armónico, pero habría que incluir nada más la idea de un resorte. Ujú. Bueno, entonces esa es la función general de una onda. Ahora vamos a pasar a otro, espero no pensemos, a otro concepto este concepto no es de matemáticas, este concepto que viene. Bueno, sí, vamos a empezar con la parte de matemáticas y luego ya pasamos a la parte de física 2 que necesitamos revisar. Ujú. Entonces ya aquí queda la ecuación general de una onda. Vamos durante el curso van a aparecer algunas otras ecuaciones y otras cosas de matemáticas que necesitamos saber. Voy a evitar a toda costa. Bueno, a ver, voy a hacer tantito pausa. No, esto no es lo de... Estoy pausando otra cosa. Grabando. Entonces, lo que vamos a ver ahorita son algunos conceptos de cálculo vectorial. Ujú. Y hay un operador que se le conoce. A ver, pues le voy a poner aquí conceptos. No vamos a ver cálculo vectorial en sí, pero puras cosas básicas que vamos a necesitar. Ujú. Entonces hay un operador que se le conoce. ¿Saben cómo se llama este operador? Delta. No. Este operador se llama el dorito invertido. No es cierto. Se llama nabla. Nabla. Ajá. Cuando les digo operador, significa que es un conjunto de instrucciones. Entonces, este operador significa que hay que tomar la derivada parcial con respecto a x más la derivada parcial con respecto a y más la derivada parcial con respecto a z, donde, voy a poner aquí, donde x gorrito, y gorrito y z gorrito es el vector unitario. Ujú. Y este operador nabla
así como está, se le conoce como el gradiente. Si aplicamos este gradiente a una función, esta función, así como está, es el gradiente de la función f, donde f es un escalar. Entonces, si aplicamos el gradiente a la función escalar, lo que nos va a dar es la derivada parcial de la función f con respecto a x más la derivada parcial de la función f con respecto a y más la derivada parcial de f con respecto a z. Entonces, tras aplicar el gradiente, el resultado, ¿qué fue? Pueden decir, este es un vector o un escalar. ¿A qué les parece que es? Vector. Un vector. Entonces, tras aplicar el gradiente a una función escalar, nos va a dar un vector. Físicamente, ¿qué significa esto del gradiente? Si tenemos una función, voy a... dejen ver si la puedo dibujar o busco una imagen. Mejor dejen busco una imagen que ya esté graficada, igual y yo creo que es más fácil. Dejen. Entonces, el gradiente, imaginen ustedes que tiene una función de este tipo. Ajá. El gradiente nos va a indicar en qué dirección, o sea, nos está dando un vector, ¿correcto? Entonces hay que pensar que tenemos un vector. Nos va a indicar en qué dirección la función va a aumentar o va a disminuir. O sea, si le sacan el gradiente a una función, les va a dar el vector que les va a decir para dónde te debes de dirigir para que aumente el valor de la función. Si tenemos aquí esta función, si se fijan, tiene varias dimensiones. Primero tiene X, Y, Z, y además tiene un color que ese color está indicando el aumento o disminución. Vamos a tomar como el rojo el aumento. Entonces, esos vectores deben estar representados con flechas. De hecho, aquí no está dibujado el gradiente. Esos flechas las pueden dibujar aquí en el plano. Las voy a ir haciendo chiquitas. Las voy a hacer con rosa. Si aquí ponemos una flechita, la rosa, nos dice que si estamos en el centro y nos movemos en esta dirección, va a aumentar la función. Pero también nos podemos mover en esta dirección, o nos podemos mover en esta dirección, o nos podemos mover en esta dirección, o aquí atrás, o en esas direcciones. Y si nos movemos en esas direcciones, va a aumentar la función. Entonces, el gradiente, la gráfica del gradiente, que son vectores, van a ser un conjunto de flechitas que nos va diciendo en qué dirección va a aumentar el valor de la función. Ajá. Estas que ya estoy o que estoy haciendo, ya sería el valor del gradiente de esta función. En cualquier momento que nos desplacemos sobre este plano, vamos a ponerle XY al plano. Les voy a poner letras. Uy. X, Y y Z.
Z hacia acá, Y hacia acá, y X. Entonces, en cualquier dirección que nos movamos, va a aumentar su valor en Z. Cualquier dirección que nos indique este vector. Si el vector está invertido, más bien nos dice en qué dirección va a disminuir. Eso depende solamente de signos de aquí del gradiente. ¿Queda claro cuál es el concepto o la idea física del gradiente? Sí, profe. Ok. Muy bien. Ahora vamos a ver otro concepto también dentro de estos de cálculo vectorial, que se conoce como la divergencia. Del vector. Ujú. Entonces, la divergencia del vector se escribe con el operador nabla y un puntito. Entonces, aquí ya nos dice, parece como un producto punto, ¿no? Ujú. La divergencia del vector. Entonces, este ya es un vector. Vamos a escribir el vector V, que tiene componentes X, Y y Z. Lo vamos a escribir como su parte escalar en X multiplicada por el vector unitario X más la componente en Y por el vector unitario Y más la componente en Z por el vector unitario Z. Ese sería el valor de el vector. Ujú. Ahora, ¿cómo hacemos esto de la divergencia? Para operarlo, hacemos nabla, punto. Entonces, ¿se acuerdan que el nabla, operador nabla, tiene algunas derivadas? ¿Cómo se les ocurre que le haríamos? ¿Qué iría primero? La derivada respecto a X. La derivada con respecto a la componente, perdón, respecto a x de la componente en X, más la derivada con respecto a Y, con respecto a Y, más la derivada con respecto a Z de la componente del vector en Z. Y eso sería todo. No tiene mayor complicación. Ujú. ¿Qué significa la divergencia? La divergencia lo que nos va a indicar físicamente es el comportamiento de una cierta partícula. Ujú. Para eso sí busqué una imagen. De hecho, creo que sería bueno que a lo mejor sí pueden revisar estos videos. Déjenlo busco. Dije, creo que este está más difícil de explicar con una sola... Úchala, ya lo perdí. Con una sola
encontré esta simulación, me parece que está muy bien. Entonces, si ustedes, estos vectores, ¿se acuerdan que la divergencia va a ser un vector, no? Nos quedó un vector. Vamos a... O más bien la divergencia ya es un vector. Entonces, la divergencia nos va a indicar para dónde va a ser el movimiento de ciertas partículas, o energía, o calor, o campo eléctrico, o alguna propiedad física, para dónde, cómo varía en el espacio. Entonces, supongamos que tenemos estos vectores, y no puedo poner video porque estoy transmitiendo al mismo tiempo, entonces si yo intento poner un video, creo que se va a atorar. Pero imaginemos que tenemos aquí unas partículas. Ajá. Y esas partículas se van a trasladar según esa divergencia. Entonces voy a ponerlo así. Y entonces aquí ya se ve cómo estas partículas se van moviendo de acuerdo a este valor del vector. Eso sería físicamente la divergencia. O sea, si se fijan, este vector está indicando que aquí, en esta posición, en este punto va hacia arriba, y luego va a empezar hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y luego otra vez hacia arriba, y se supone que estas partículas se van moviendo según indica ese vector. Igual y lo pueden buscar y ahorita que termine la clase lo pueden ver. Intuición sobre la divergencia se llama, para que puedan entender de qué se trata o cuál es la idea de la divergencia físicamente. ¿Vale? Ahora, vamos a ver un último concepto que tiene que estar relacionado con matemáticas. Este último concepto se le conoce como el rotacional. El rotacional se escribe con el operador nabla y un símbolo de Asper de multiplicación. O sea, es el producto cruz. Como el producto cruz. Por el vector. ¿Cómo le hacemos? ¿Alguien se acuerda cómo le hacemos para resolver un producto cruz? ¿Alguien se acuerda de eso? Con determinantes. Con determinantes. Entonces vamos a escribir el vector unitario de X, Y, Z, 3 dimensiones. Por en la segunda fila vamos a escribir los valores del operador nabla. Y las componentes del vector en X, Y y Z. ¿Cómo le hacemos para obtener el determinante de esto? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Bueno, en realidad esta es la tarea, pero quiero antes de irnos, tarea, encontrar la determinante de este valor. Estamos ya, esa es la parte más complicada de matemáticas que vamos a ver. No vamos a ver matemáticas más complicadas de lo que estamos viendo.
ni vamos a hacer casi ni derivadas ni integrales, pero quiero que tengan estos conceptos claros. Entonces, tarea. Resolver esa determinante. Hay que encontrar cómo se resuelve esta determinante o cómo sacar la determinante. Ya lo deben haber visto en algún curso pasado. Si no, pues les toca buscar cómo sacar la determinante y deben obtener el valor de estas determinantes. Ajá. Bueno, deben sacar la determinante de aquí. Ujú. Eso lo hacen suben su resultado en Moodle, ahí ya está, ahorita voy a poner el apartado para que lo puedan subir ahí. ¿Va? Pero no me quiero ir sin explicar qué cosa es el rotacional. Ujú. Profe, antes de que prosigamos, en Moodle, ¿cómo lo ponemos en el teléfono? Porque pongo la dirección web de la UNAM y no me sale. O sea, dice que vuelvo a intentarlo, que no conecta con el sitio. Y sabes que hay algún problema porque también me dijeron en el otro grupo que les aparece un mensaje que dice que el administrador web no da permisos para la aplicación móvil. Pero Sí. está extraño porque yo en mi teléfono sí lo tengo y puse esa misma dirección, pero lo hice ya tiempo antes. Entonces puede ser que antes sí estaba permitido. Le escribí al administrador, pero no me ha respondido. Siempre me respondían muy rápido. De hecho ya sé qué es lo que tienen que hacer. Busqué en internet y tienen que activar ese permiso. Voy a volverle a escribir a ver qué pasa. Pero pues mientras puedes entrar con eh, al sitio web. O sea, desde tu teléfono tú tienes un explorador de internet y tú le pones ahí tu aula virtual y te deja entrar también. O sea, no es, la aplicación nada más es como opcional, ¿no? Pero no es necesaria. Ok, sí, profe, gracias. Ujú. Entonces, ahí la resuelven. Pero antes de irnos, quiero explicar qué cosa es el rotacional físicamente. Ustedes les toca hacer esta parte matemática, resolver la solución, pero quiero explicar qué cosa es. Entonces, imaginemos que tenemos nada más X y Y. Ujú. Y tenemos un conjunto de partículas que están por ahí. Ajá. Pero el rotacional va a tener un conjunto de vectores que mueven, puede ser la posición, o mueven o cambian la energía, cambian el calor, el campo eléctrico, el campo magnético en ciertas direcciones. Y esas direcciones se mantienen dentro de un segmento que está cambiando periódicamente. O sea, a final de cuentas, las partículas que encuentren aquí van a pasar por ese proceso hasta que lleguen acá. Dentro de aquí puede tener otros segmentos que sean aislados, o sea, un rotacional en esta dirección, aquí hay otro en otra dirección. O como si tuviera como torbellinitos dentro, pero esos torbellinitos indican las propiedades físicas de esas partículas o de ese material. Ajá. Entonces, eso sería el concepto físico del rotacional. Ajá.
¿Dudas de la idea física? Yo sí, prof. Sí, Entonces, ¿es el desplazamiento sobre el espacio? sí. O sea, si tú tienes X y Y son cosas en el espacio, es un desplazamiento en el espacio. Pero si estás hablando donde X y Y son, por ejemplo, X es el tiempo y Y es la temperatura, o sea que cambia la temperatura, o puedes poner X es posición y Y es la temperatura. Entonces, esta rotación te va a decir cómo aumenta y cómo baja la temperatura en ciertas posiciones, cómo se distribuye la temperatura en cierta posición. Pero también puede ser el campo eléctrico. ¿Cómo se distribuye el campo eléctrico? Vamos a ponerle en vez de X y Y, le voy a poner X, lo voy a dejar así como posición. Y Y, le voy a poner que Y, le voy a poner que sea la energía, por ejemplo. ¿Cómo aumenta y cómo disminuye la energía en ciertas posiciones del espacio? Esa es la idea. Ujú. Ok, gracias, prof. ¿Alguna duda, algo que quieran mencionar? La tarea solamente es resolver bueno, encontrar los determinantes, ¿no? Ajá, encontrar el determinante. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a terminar el día de hoy. Faltan 10 minutos. La siguiente sesión vamos a ver las ecuaciones de Maxwell. Son 4 ecuaciones de Maxwell. Como les comentaba, eso viene de su curso de Física 2, pero yo sé que muchos no lo han llevado, no lo están llevando, ni la han llevado. Pero quisiera que le dieran una revisada a ver de qué se trata. Son 4 ecuaciones que en realidad son juntadas, están hechas de cuatro científicos, ¿no? Bueno, 3 científicos. Una es la ley de Gauss para el campo. Voy a escribirlas para que las cientifiquen. Entonces, quisiera que le den una revisada para que vean de qué vamos a hablar y no los agarre yo así como diga, no manches, sé qué nos está diciendo. Entonces, ley de Gauss, y son 2. Una es para el campo eléctrico, otra es para el campo magnético. Luego vamos, la ley de Faraday, y la ley de Ampère. Ujú. Estas son las ecuaciones de Maxwell. Y lo que vamos a ver, no voy a... hace algún semestre, no sé, hace un año que di esta clase, hice la conversión desde integrales a forma diferencial de estas ecuaciones. Pero ahorita ya se nos fueron varias, han ido prácticamente 4 clases, porque el lunes no hubo clases, entonces vamos algo atrasados. Entonces no voy a invertir tiempo en eso, nada más las voy a escribir, no voy a seguir ningún procedimiento matemático, pero nada más las voy a escribir y las vamos a explicar. Entonces, quisiera que revisaran la forma integral. Y la forma diferencial de estas. Y vamos a hablar de eso entonces la siguiente clase. Y ya después de eso, ahora sí ya vamos a empezar propiamente con el curso de estructura de la materia. Esto ha sido como una introducción. Bueno, también todavía falta un poquito de algo de física, pero eso ya es fácil. Vamos a ver fuerza de Lorentz.
Eso también es de física 2. Lorentz. Y ahora sí ya ya después de eso ya vamos a ver propiamente lo del curso. Nada más es para que no empezar con cosas del curso y los que no estén llevando física 2 no entiendan de qué estamos hablando, para que todo el mundo lo pueda entender. Ahora sí, ¿tienen alguna duda o algo?